Estamos en la sexta conferencia acerca de la serie Moisés, un gigante espiritual. Y vamos en esta mañana a tratar el tema acerca del llamamiento de Moisés. Dice la Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cuántos de ustedes, amados santos de Dios, han caído en el pecado en alguna época de su vida cristiana? Tal vez muchos de ustedes que nos ven por la televisión también cayeron hace 3 días en pecado o hace una semana en pecado, y no sé qué tipo de pecado haya sorprendido tu vida, en la cual tú hayas cedido a tu carne, pero la Biblia nos muestra que cuando un ser humano cae o fracasa en su vida, tal vez muchos que nos escuchan han fracasado en su matrimonio hace 1 año o 2 años, tal vez eres una muchacha, madre soltera, cometiste el error de tener relaciones con tu novio, quedaste embarazada, tal vez creíste que esa muchachita quinceañera, tú que tenías ya una casa formada y un negocio, te fuiste con ella, abandonaste a tu esposa, abandonaste a tus hijos y te diste cuenta 1 año, 2 años después, la gran pesadilla que estás viviendo ahorita. Muchas cosas pueden haber sucedido, pero quiero a todos ustedes decirles en esta mañana estas palabras. No importa cuán graves hayan sido tus pecados, en la sangre de Jesucristo hay perdón. No importa el grado de fracaso al que tú has llegado en tu vida o las fallas que has tenido en tu vida, Dios, el Dios de la Biblia, nos envía un mensaje en esta mañana a todos los fracasados, a todos los que han caído, a todos los que creen que ya no hay oportunidad para que vuelvas a servir a Dios, porque el diablo siempre nos ataca cuando caemos para decirnos: tú ya no puedes volver a servir a Dios, tú tienes que quedarte ahí caído, y los demás hermanos llegan y patean al hermano tirado. Por eso dicen de una forma muy cierta que el cristianismo es el único ejército donde a los soldados heridos los matan a patadas.
Qué triste que cuando hermanos nuestros nosotros sepamos que han caído o han hecho esto o han hecho aquello, nosotros los acabemos con una hacha de hacer del árbol caído más leña. Porque saben ustedes, la reacción nuestra demuestra que no conocemos lo que significa la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser? Que si ayer tú viviste en pecado o antier, o caíste o fracasaste, nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Dios se especializa, el Dios de la Biblia, en reparar lo dañado, lo quebrado, lo lastimado, lo que aparentemente ya no sirve, lo que el mundo ha desechado, la opinión que tu familia tenga de ti o tus amigos es que esa persona ya no tiene ni perdón de Dios o ese hombre no tiene ni perdón de Dios. El Dios de la Biblia es el Dios de Jeremías 18, que una vasija de barro se le rompe y Él la vuelve a hacer nueva. La Biblia está llena de historias de personas a quienes Dios usó de forma grandiosa después que habían fracasado miserablemente. Por ejemplo, Jacob. La pura palabra Jacob significa en el hebreo el tranza, el engañador, el timador. Él vivió la mayor parte de su vida engañando. Sin embargo, Dios lo usó para que a través de él los israelitas fueran preservados y pudieran entrar a la tierra de Egipto. El profeta Jonás, que le dijo a Dios, yo no quiero servirte, yo no quiero ir a donde tú me estás enviando, mejor ahí nos vemos, déjame a mí, y se alejó de Dios y se fue en sentido contrario a la dirección donde Dios lo había enviado. Dios lo levantó y lo usó para salvar la ciudad de Asiria, después que había tratado de huir, desobedecer y rebelarse con Dios. De la misma manera Moisés, ya hemos estudiado en las conferencias anteriores, él quiso a su manera, en su carne, liberar a Israel. Y mató a un egipcio, tuvo que huir como un fugitivo y vivir 40 años en un desierto. Tal vez llegando a la conclusión, Dios ya se olvidó de mí, ya Dios no me puede usar, me quedo aquí pastoreando ovejas. Sin embargo, el Dios de la Biblia lo convirtió, después de perdonarlo y de levantarlo, en el más grande líder de la historia de la nación de Israel. Moisés pudo haber abandonado toda esperanza, como tal vez muchos de ustedes han abandonado toda esperanza de volver a ser usados por Dios. Pero vamos a estudiar a continuación que Dios le sana y le restaura para volverlo a usar en su servicio. Y Dios quiere hacer exactamente lo mismo contigo, contigo y contigo. Porque el Dios de la Biblia no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su misericordia es hasta los cielos. Lo único que te pide Dios en esta mañana es que te vuelvas a Él con todo tu corazón. Que estés dispuesta a dejar tu pecado. Que te arrepientas sinceramente y que le digas, Señor, he fallado, he fracasado, he hecho lo malo delante de ti, ten misericordia de mí, pecador. En Éxodo capítulo 3, versículo 1, nos encontramos en el día de Dios, así le podríamos llamar, porque comienza con una simple descripción de lo que era ya la práctica de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jethro su suegro. Aquí observamos nosotros que el día que Dios escoge para terminar los 40 años de entrenamiento de Moisés, comenzó con un día común y corriente, como un día ordinario.
No tenemos ninguna indicación de que Dios se haya manifestado anteriormente a Moisés a través de algún milagro o alguna aparición indicándole que algo pronto iba a suceder en su vida. Dios no le hizo a Moisés que soñara y le dijera, te voy a usar grandemente y serás profeta a las naciones. No hubo absolutamente ningún indicio de la mano de Dios durante 40 años en la vida de Moisés. De repente, un día común y corriente, Moisés se levanta y entonces Dios se enfrenta a él. La aplicación que podemos tener en primer lugar esta mañana es la siguiente. El método que Dios usa para llamarnos es el mismo. Casi nunca Dios avisa cuando va a intervenir en nuestra vida de manera sobrenatural o milagrosa. Al contrario, Dios nos visita cuando menos lo esperamos. Casi nunca el Señor nos avisa y durante cualquier rutina, ahí en tu trabajo de carpintería te levantas como cualquier año que lo has hecho, manejando en el metro o a través del periférico aquí en México o en tu bufete de abogado o en tu clínica de doctor, no importa la actividad que tú estés haciendo, Dios puede manifestarse a nuestra vida cualquier día común y corriente. Por lo tanto, la primera lección es, debemos permanecer alerta para su visitación. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios nos sigue visitando? Sin embargo, Dios no nos visita ya, o por lo menos ya no es su costumbre de Dios, de hacerlo como lo hizo con Moisés, de abrir el Mar Rojo, de enviar maná, de derrumbar las murallas de Jericó y de hacer cosas extraordinarias físicas. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas, en otras épocas a través de los profetas, en estos tiempos nos ha hablado a través del Hijo Jesucristo. No significa que ya Dios no haga milagros, de ninguna manera, lo sigue haciendo, pero a lo que me refiero es a lo siguiente. Muchos de ustedes vienen el domingo sin esperar una visitación de Dios. Muchos de ustedes llegan al domingo con una irreverencia terrible al lugar donde nos juntamos para adorar a Dios. Muchos de ustedes oyen la palabra de Dios dormidos, con el chicle, jugando, con la novia, agarrándose la manita ahí con la novia junto al salón, viéndole las piernas a la que está enfrente, en fin, con una actitud en el corazón donde es imposible que Dios te pueda visitar. ¿Cuántos de ustedes ayer en la fiesta de los tabernáculos sintieron la visitación de Dios de una forma particular? ¿A quiénes son a quienes Dios les habla y les visita? A los que vienen a buscarlo. Tú llegas aquí el domingo y tienes problemas y todo, en la mañana se les hizo tarde, ya te enojaste con la esposa, llega aquí, siéntate en tu lugar, comienza a leer la Biblia nos comienza a poner en paz. Cuando abres la Biblia, comienza a ponerte en paz la Biblia, te comienzas a tranquilizar sin que tú sepas, la palabra entra porque es espíritu y es vida. Comienzas a orar, Señor, quiero oírte en esta mañana. En la adoración te levantas y adoras a Dios, te olvidas de todo y adoras a Dios. Y cuando viene la predicación de la palabra, Dios te toca y sientes que Dios te ha visitado de una forma especial. Dice la Biblia que cuando Dios se manifiesta a Moisés, se manifiesta de una forma maravillosa y sobrenatural. Versículo 2 y 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Y aun cuando en aquellos tiempos no había los avances tecnológicos y científicos que tenemos ahora, en aquellos tiempos también era una imposibilidad. Ver una zarza, no un árbol,
no una palmera que tiene raíces. Una zarza es un grupo de ramas o de manojos con espinas que cuando el viento las empuja en el desierto van para un lugar a otro. No tienen ningún lugar fijo. Son manojos de espinas y de ramas y de plantas secas. Ahí es exactamente donde Dios escoge entrar a esa zarza espinosa, seca, inservible, llevada del viento de un lugar a otro. Ahí se posa la presencia del Dios creador del universo. Pero Moisés es atraído por el fenómeno de que esa zarza no se consumía. Estaba violando una ley física. Si le prendemos fuego a cualquier cosa, el fuego consume la materia y la reduce a la última expresión de la materia, que es la ceniza. Pero esta zarza no se consumía. Y de la misma manera, todos nosotros, antes de que Dios escogiera entrar a mi vida y a tu vida, éramos, como dice el Salmo 1, como la zarza llevada por el viento, inestables, confusos, sin significado, secos dentro de nosotros, sin ningún propósito. Tal vez parecía que ni siquiera existíamos, que nuestra vida no tenía propósito, y un día, común y corriente, Dios nos llama, aceptamos el llamado, Él entra a nuestra vida y comenzamos con la presencia de Dios, con el fuego de Dios dentro de nosotros. Dios no viene a matarnos, Dios no viene a quemarnos, Dios no viene a consumirnos, Dios nos viene a dar vida eterna. Una vida inextinguible, una vida para siempre. Dios no entra a mi vida para darme vida temporal o vida parcial, es vida eterna. La vida que Dios entra a darme es una vida que trasciende el espacio y el tiempo, por lo cual es lógico que no puedo perder la salvación. Cuando una persona me preguntó que si yo creía que la salvación se perdía, yo le contesté, entonces, ¿qué significa 1 de Juan 2:25? Esta es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. ¿Qué significa para ti eterno?, le pregunté a esta persona. Eterno no puede estar limitado al espacio y al tiempo. Eterno no significa que se pueda contar. Eterno es algo que trasciende nuestra capacidad de poder ni siquiera vislumbrar dónde va a comenzar, dónde va a acabar. Y la vida que Dios ha venido a darme es vida eterna. No puede haber en el tiempo una parte donde yo la pueda perder, porque si la pierdo, ya no es vida eterna la que me dio Dios, es vida temporal. Moisés es atraído ante el fenómeno de que esta llama no se consume. Y nosotros de la misma manera somos iguales. A todas las personas a nuestro alrededor, el mundo está lleno de arbustos, de zarzas espinosas que no valen 5 centavos. Pero ahora nosotros, al igual que todas las zarzas y la gente a nuestro alrededor, tenemos la presencia de Dios en nuestra vida para que jamás nos consumamos. Solo la presencia de Dios en tu vida impedirá que te autodestruyas. El ser humano por naturaleza es autodestructivo. ¿Lo habían notado? ¿Por qué fumas? Tú sabes que el cigarro, el humo te daña las encías, los dientes, la lengua, el esófago, la laringe, los pulmones, los alvéolos pulmonares, el sistema cardiovascular, el estómago. Bueno, el humo entra, pero lo más grave del humo del cigarro es que ataca las neuronas. Hagan de cuenta que aquí tenemos una computadora con filamentos, pero qué barbaridad, delgadísimos. Y el humo entra al cerebro y se mete por todos lados y comienza a quedarse la nicotina pegada en las neuronas y comienza el cerebro a funcionar menos de lo que su capacidad normalmente funciona.
Es exactamente igual que si a un motor le echaras azúcar en la gasolina. Vas a comenzar a diluir la potencia, los caballos de fuerza, y el motor acabará desvielándose. No fuimos creados para que entraran sustancias tóxicas a un cuerpo tan perfecto, tan maravilloso, que yo quiero tener salud, quiero tener una mente limpia, la quiero tener clara, la quiero tener transparente, quiero apreciar con mi mente las obras maravillosas de Dios, y es exactamente lo mismo que hace el alcohol, el cigarro, las drogas, las desveladas, el sexo fuera del matrimonio, todas las cosas que los seres humanos practicamos son autodestructivas. Nos estamos cada día acuchillando, así como con cuchillos, ¿verdad? Hiriéndonos y lastimándonos, impidiéndonos llegar al propósito y al lugar que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Tú puedes ser una persona muy inteligente, puedes ser un doctor, puedes ser un licenciado, puedes haber llegado a tener un puesto de secretario de alguna secretaría junto al presidente de la República. Sin embargo, si moralmente tu vida no tiene el equilibrio y la santidad que solo Dios te puede dar, eres autodestructivo. Acabarás tu puesto, acabarás tu secretaría, acabarás de gobernador, acabarás de presidente, acabarás con tu presidencia de tu compañía o los negocios que hiciste, y Jesucristo te dice en esta mañana, ¿de qué te sirvió ganar el mundo si perdiste tu alma en el infierno? ¿Te das cuenta que dentro de nosotros hay un alma y hay un espíritu, de acuerdo a la Biblia? Y cuando tú mueras, ¿de qué te sirvió haber ganado todo lo que hiciste si vas a ser destruido eternamente en el infierno? Solo la presencia de Dios en nuestra vida impedirá que acabemos en nuestra autodestrucción. A continuación vemos el versículo 4, que entonces, viendo Jehová que Moisés iba a ver, o que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de las aguas. Y dijo, Moshe, Moshe, que es la palabra Moisés, que significa rescatado de las aguas. Moshe, Moshe. Y él respondió, heme aquí. Quiero que vean ustedes y observen en segundo lugar, que no fue hasta que Moisés volteó. Y en ese momento Moisés vio algo sobrenatural, que él reveló, Moisés reveló su reconocimiento de la voz de Dios y su disponibilidad para responder. O sea, cuando Dios le llamó a Moisés, Moisés estaba preparado en su vida interior para reconocer la voz de Dios y estaba listo para responderle. Él le dijo, heme aquí. O sea, inmediatamente supo que era Dios, y en su corazón revelaba que él quería realmente responder a Dios. Si Dios te visita, y a muchos de ustedes que les está hablando Dios hoy a través de esta palabra, no tienes una actitud en tu vida para oír la Biblia, sino que vienes con una actitud de soberbia intelectual, de soberbia religiosa, de prejuicios sociales, cualquier cosa dentro de tu corazón que le estorbe al Espíritu Santo, te pierdes el llamado de Dios. Muchos de ustedes fueron reclutados por Dios hace 6 meses y no lo reconocieron y siguen desperdiciando su vida. Muchos de ustedes que nos escuchan por la televisión, Dios les habló hace 1 año para que se fueran de misioneros y no reconocieron la voz de Dios cuando Dios les dijo, cuando oigas su voz, no te endurezcas. A muchos de ustedes Dios les dijo hace 6 meses, deja de fornicar con tu novia. A muchas de ustedes les dijo, deja de ir de muchacho en muchacho y acostándote con cada uno de ellos cada vez que vas a ser novia de cada muchacho. Dios te ha hablado y te lo ha dicho muchas veces en el pasado, y muchos de ustedes no quisieron responder a la voz de Dios. No había
disponibilidad. No reconocieron que era Dios el que les hablaba, ni su corazón estuvo listo para decirle, sí Señor, heme aquí, se acabó con este pecado. Y ustedes continuaron en su vida, en el Dios de la misericordia que les vuelve a hablar en esta mañana. Dios les vuelve a decir, deja tu pecado, vuélvete a mí. ¿Por qué te vuelve a Dios a hablar esta mañana? Porque Él es grande en misericordia. Y va a llegar un momento, dice la Biblia, en la que tú ya no vas a poder responder a la voz de Dios. Esto se llama un corazón endurecido, una conciencia cauterizada, donde has decidido ya no hacerle caso a Dios nunca, no dejar tu pecado nunca, pero al mismo tiempo vienes a que tu conciencia tenga un paliativo, porque cuando Herodes oía hablar al Bautista, siempre le gustaba oír al Bautista Herodes, pero no se convertía. ¿Por qué? Porque mientras predicaba el Bautista, Herodes como que limpiaba su conciencia un poco, pero se iba a su casa y seguía viviendo de la misma manera, hasta que Herodes rebasó y transgredió la línea de Dios. Dice en Proverbios 1, los últimos 6 o 7 capítulos, entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me encontrarás. Por cuanto desechaste la sabiduría, no quisiste el temor de Dios en tu corazón, entonces cuando venga sobre tu vida problemas, angustias, me buscarás de mañana y no me encontrarás. Mas el que me oyere, Moisés, Moisés, heme aquí, Señor. Carlos, Carlos, Lupita, Panchita, Carmelita, sí, Señor, te oigo en esta mañana, entiendo tu voz. ¿Qué quieres que yo haga? Los que me oyeren habitarán tranquilamente sin temor del mal. Porque solo con el temor de Dios puede el hombre vivir lleno de reposo. Dios entonces le vuelve a hablar, versículo 5, y le dice a Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios le dice a Moisés, ¿ves el desierto? Pura arena. Lo pisan descalzos, con botas, con guaraches, pero ahorita, en este momento, Moisés, este metro cuadrado que tú estás pisando, este metro cuadrado, quiero decirte que es tierra santa. No porque la tierra en sí sea santa, sino porque contiene en ese momento la misma presencia de Dios. Esto no significa que la tierra fuera pura moralmente, sino que tenía un sentido espiritual y un significado espiritual precioso para la vida de Moisés. Cuando tomamos la cena del Señor, tenemos en nuestras manos una galletita. Esta galletita yo me la puedo tomar ahorita a la salida, o ayer o antier, como si nada. Puedo llegar y me la como y no hay ningún problema. Pero cuando nosotros nos reunimos como asamblea, como iglesia, juntos, y oramos por esa galletita, y comenzamos a decirle a Dios que esa galletita va a ir a nuestra boca para recordar la muerte de Cristo y anunciar que Él viene pronto, esa galletita, en el momento que yo me la tomo, ya no es una galletita normal. Ya no es como si me la tomara media hora antes o media hora después. En el momento de la consagración, esa galletita, al tomármela yo, tiene el poder, no la galletita, sino el simbolismo detrás de la galletita, tiene el poder de bendecirme o de maldecirme. Si esa galletita me la tomo yo o me atrevo a tomármela indignamente, en pecado, sin haber examinado mi vida profundamente, estoy comiendo
juicio y maldición. 1 Corintios 11 del 30 en adelante. Pero si esa galletita me la tomo yo arrepentido y consagrado a Dios y con arrepentimiento profundo, esa galletita, esa cena del Señor, escucha, esa galletita tiene el poder inclusive de sanarme enfermedades. O lo contrario. Pablo le escribió a la iglesia de Corinto y le dijo: muchos de ustedes toman la cena indignamente, por lo que hay entre ustedes enfermos, débiles físicamente, y muchos se han tenido que morir antes de tiempo. Muchos duermen por causa de, al tomar la cena del Señor, tomársela como si fuera nada delante de Dios. Cuando Dios consagra algo, cuando Dios dice, en este momento, esta copa de jugo de uva representa la sangre de mi Hijo Jesucristo, ten cuidado cómo te la tomas. ¿Y sabes algo? Si no estás arrepentido, no te tomes nada. No te la tomes, la cena del Señor. Señor, no me tomo nada, no estoy arrepentido, y déjala a un lado, porque si te la tomas no arrepentido, te vienen enfermedades que después, hermano, quiero que oren por mí, y me duele aquí, y me duele acá. ¿Y cuántos cristianos están enfermos? Oh, ya no tengo fuerzas, ya no tengo vigor, hermano. Mire, yo veo a gente de 80 años, yo veo aquí gente de 75 años que andan como pirinolas y tienen una energía y unas pilas tremendas. ¿De dónde sacan esa fuerza y esa energía? Porque yo tengo 50 años y me siento como un viejito. Es que el vigor y la fuerza las da Dios. Puedes meterte un frasco de vitamina E si quieres todos los días, un frasco de vitamina B12 si quieres, pero realmente el que da la fuerza y la salud es Dios. Y nuestros pecados son la razón, muchas veces, no siempre, pero la mayor parte de las veces, de la condición en que nos encontramos delante de Dios. Moisés, este pedazo de tierra no es santa, es que mira, en este momento es santa. Y quiero que entiendas algo. Cada vez que tú vienes a mi vida, dice el Señor, cada vez que yo me hinco, ya sea en mi cama, en el baño, en el garage, aquí cuando oramos, en el momento en que hacemos contacto con Dios, su presencia en nuestras vidas nos debe recordar. Nos estamos ahorita acercando a un Dios que no puede ver el pecado. Señor, ¿cómo le hago? Porque pues diario peco. No hay ningún problema. Si confiesas tu pecado, si te pones de acuerdo conmigo, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Entonces lo único que Dios nos pide es arrepiéntanse. Ya no sigas con ese pecado en tu vida. Ahora tienes el poder de decirle ya no quiero, y si no tienes la fuerza para dejarlo también, díselo a Dios Padre, no puedo dejar el tequila, Señor, pero lo abomino, odio este alcohol, odio este cigarro que diario me está alejando de ti y envenenando mis neuronas y haciéndome más bruto de lo que soy. Señor, odio este pecado, odio la pornografía, Padre, líbrame, oh Dios, líbrame cuando Dios ve esta actitud de nosotros, de que queremos ser libres, pero no podemos. Dios actúa, pero no te vuelvas cínico, cínica con tu pecado, porque o tomas a Dios en serio, o Dios juzga el pecado como lo hizo en la cruz de su Hijo Jesucristo. Dios es el único ser santo en sí mismo, dice la Biblia, solo Dios es santo, pero a ver un momentito. La Biblia dice también en 1 Corintios 1, del 2 al 3, que nosotros somos santos también. ¿Cómo puedo yo ser santo si dice la Biblia al mismo tiempo que Dios es el único santo? Vamos a entender, Dios es el único ser santo en esencia en sí mismo. Yo no soy santo en esencia. Mi santidad y tu santidad es algo que Dios nos dio cuando Cristo entró a morar
a nuestro corazón. Cuando recibes a Jesucristo, recibes, ¿qué cosa? Él es santo, ¿verdad? Recibo la santidad de Dios. Ahí está Jesús dentro de mi vida. Y Jesús dentro de mi vida hace santo mi cuerpo. Mi cuerpo no es santo, pero su presencia, como la presencia en el pedazo de tierra, en ese momento hacía santa la tierra. La presencia de Jesús en mi vida hace mi cuerpo santo. Además, esta santidad que yo tengo es la de Jesús. Dice 1 Corintios 1:31, Él es nuestra santificación, Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra redención, Él es nuestra justificación. Yo no vengo a Dios cuando oro y le digo, Padre Santo, no, pues llega el diablo, pecaste ayer, no puedes acercarte a Dios. Yo no vengo a Dios en mis méritos. Yo vengo a Dios siempre diciéndole, Padre, oh Dios, yo Armando, yo Lupita, yo Jorge, no tengo nada que ofrecerte, Padre. Yo no tengo nada, no hay nada bueno en mi vida, no hay nada santo en mi vida. Vengo porque tu Hijo está dentro de mí y Él es el que me da la santidad, el que me abre la puerta para que tú me escuches, y vengo en sus méritos de lo que tu Hijo hizo. Oh Dios, escúchame en el nombre de Jesús. Ya no vengo en mis méritos a Dios, vengo en los méritos de Jesús. No hay nada en mi vida que me pueda hacer digno de acercarme a Dios. A ver, Armando, ya barriste 3 días el templo, ahora sí acércate conmigo. Armando, ya te portaste muy bien, repartiste muchos dulces, ahora eres digno. Ya hiciste 3 asilos para huérfanos, ya ahora eres digno. No hay nada, ninguna obra, ninguna acción que yo haga para que Dios me acepte. Dios me acepta en los méritos de Jesús. Cuando una persona me dice que la salvación se pierde, me está diciendo que hay obras en su vida que lo pueden hacer que ya se aleje para siempre de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es el pecado que te hace perder la salvación si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Ahora, si la salvación se perdiera, fuera entonces la gracia más mis obras. Sí, no, yo creo que es la gracia de Dios, pero además, cuando ya soy salvo me tengo que portar bien, porque si no me porto bien, pierdo mi salvación. Y al llegar al cielo, Pedro me dice, a ver, Armando, ¿cuál es la razón por la cual te dejo entrar al cielo? Y le contesto, a través de una fórmula que inventamos los hombres, la gracia más las obras igual a la salvación. Si hubiera un mérito, una obra de la cual yo pudiera decir es que a través de portarme bien mantuve mi salvación, esas obras entonces contribuyeron a la gracia de Dios. Y la Biblia dice, por gracia soy salvo, no por obras. No por obras, ni al momento de la salvación, ni después de la salvación. Mis obras buenas que tengo que hacer no son para mantener mi salvación, no son para llegar al cielo, no son para impedir que pierda la salvación. Mis buenas obras son el fruto, la evidencia de que realmente estoy salvado, porque la fe sin obras es muerta. Pero nunca esas obras me son contadas por mi salvación. Mi salvación es 100% por gracia, no es 99% de gracia más 1% de mis buenas obras. Es que no entienden los cristianos lo que es la gracia de Dios. Dios mío, hay tantas doctrinas en el cristianismo, hay tantas cosas que escuchamos que porque no han conocido ni han estudiado sistemáticamente la doctrina de la gracia de Dios, la doctrina de los pactos, la doctrina de lo que Dios dice en la Biblia. La redención no es por obras, ni en el momento de la salvación, ni después de la salvación, ni nunca en mi vida, jamás, ninguna obra me hará meritorio de acercarme a Dios. Dice la Biblia que cuando hagamos las buenas obras que tenemos que hacer, siervos inútiles nos seguimos llamando. Enseguida Dios se revela a Moisés finalmente y le dice en el versículo 6, yo era el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Eso dice? No oigo. Quiero que observen ustedes el tiempo presente. Yo soy
En este momento, Moisés, aquí está Dios, ahí está Moisés. Moisés, en este momento, quiero que sepas, ahorita, yo soy, ahorita, en el presente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Un momento, pudo haber dicho Moisés. Abraham ya murió. Isaac ya murió. Jacob ya murió. Pero en el momento que Dios le decía, yo soy el Dios de Abraham, estaba implicando que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos. Dios no es de Dios de muertos. Vivitos y coleando los tres. Yo soy el Dios de estos tres hombres ahorita, porque ahorita ellos viven en mi presencia. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vemos nosotros que después de pasar 40 años en el desierto y en la oscuridad por causa de su fracaso, Moisés ahora de 80 años, ya ves que nunca es tarde, de 80 años escucha la voz de Dios ordenándole que regrese a Egipto para librar a sus hermanos judíos. Cuando Moisés oye las palabras de Dios entregándole una comisión, ve a Egipto a liberar a tus hermanos, vean ustedes que Moisés lo primero que hizo fue, versículo 6, cubrió su rostro, nos habla de vergüenza, y 2, tuvo miedo de mirar a Dios, porque Moisés en ese momento estaba delante de aquel que hace 40 años atrás en su vida había visto cómo había él matado a una persona. Y Moisés 40 años después se enfrenta con ese Dios que no lo está reprochando, no le dice, ¿te acuerdas tu asesinato de hace 40 años? ¿Te acuerdas tus abortos cuando eras jovencita? ¿Te acuerdas la que eras prostituta? ¿Te acuerdas que vendías drogas? ¿Te acuerdas que fuiste un adúltero? Dios ni siquiera le menciona a Moisés su pasado. Moisés ahora se encuentra con aquel que le dice, ve porque yo te mando. Por eso Moisés tenía vergüenza y tuvo miedo de Dios. Pero el Dios de la Biblia no es el Dios que nos hemos fabricado, es un Dios que cuando nos habla para decirnos, te quiero abrazar, te quiero bendecir, quiero perdonarte, ni siquiera quiero traer a la memoria lo que hiciste ayer. Escucha lo que te estoy diciendo. Ni siquiera quiero decirte lo que hiciste hace una hora. Isaías 55:6, busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios en esta mañana te llama y te dice lo que hiciste hace media hora, hace 2 horas, hace un día, hace una semana, hace un año, ya pasó, no lo puedes revivir, no lo puedes convertir, no lo puedes solucionar, pero yo te hablo hoy, yo soy el Dios del presente, mis misericordias son nuevas cada mañana. Si hoy, en este momento, que tú escuchas mi voz, te arrepientes, yo comienzo a trabajar en tu vida una vez más. Y nunca me acordaré, Hebreos 8, de tus pecados. Nunca los traeré a la memoria. Terminamos con nuestra respuesta a Dios. Cuando Dios nos vuelve a llamar, hay 4 maneras de responder. Número 1, podemos adelantarnos antes de que Dios nos comisione. Esta respuesta es generalmente de todos aquellos que son impacientes por naturaleza. Moisés escogió esa respuesta 40 años antes y se adelantó al plan de Dios. Hoy te dice Dios, ya deja de tener esa relación con tu novio o con tu novia, y si tú dejas esa relación, significa que vas a separarte de tu novio o de tu novia
porque es peligroso que se sigan viendo, porque cada vez que se ven, se acarician demasiado y van a acabar embarazando a la muchacha. Dios te dice en esta mañana, deja esa relación y ya no te adelantes, porque quiero que eso lo hagas cuando estés casado. No te adelantes a mi plan, yo quiero que tú disfrutes el sexo. El sexo Dios lo creó y es precioso, maravilloso, encantador. Son de los placeres más preciosos del ser humano, dentro del matrimonio. ¿Quieres tener dinero? Yo quiero que prosperarte, quiero que tengas una casa linda, quiero que tengas, pero no te me adelantes. A su tiempo, a través de tu esfuerzo y tu honestidad, yo bendeciré el fruto de tu trabajo. No te me adelantes, dice el Señor. Número 2. ¿Podemos retirarnos después de haber fracasado? Esta es otra respuesta. No, ya no quiero saber yo nada de Dios. Yo soy un fracaso, he caído muchas veces, y esto viene por la inseguridad y la ignorancia del carácter de Dios. Las misericordias de Dios, insisto, son nuevas cada mañana. Dios es grande y te está esperando esta mañana a que te vuelvas a Él. En tercer lugar, podemos resistir el llamado, dudando de nuestra capacidad y nuestros recursos. A ver, hermana, quiero que des clase en escuela dominical. Yo, escuela dominical, pero ni siquiera sé enseñar. Yo, edecán, yo consejería, yo esto. Hermanos, dejemos de mirarnos a nosotros mismos, mis capacidades, mis talentos, lo que yo puedo o lo que yo no puedo. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Nosotros tener un programa de televisión, pero si no tenemos nada, es que Dios usa los 2 panes y los 5 pescados que tienes y los multiplica. Yo comenzar un negocio de una llantera, si no tengo más que las 4 llantas de mi carro, Dios usa lo que no tenemos para que cuando tengamos, Él sea glorificado. Yo casarme, si me dicen la chilindrina, ni estoy vista, hermano, estoy re fea, yo casarme con todos los galanes que hay por ahí, aunque tú no lo creas, Dios tiene para ti el galán de galanes, el hombre que sea el padre de tus hijos, y no importa que parezcas Quasimodo o que tengas cara de acordeón. Dios tiene para ti lo mejor de tu vida, y cuando venga esa persona va a decir, para mí me dio Dios eso, para ti te lo dio. ¿Y por qué te lo dio? Porque fuiste fiel, porque fuiste honesto, porque esperaste el tiempo. Y vemos después esas personas que muy bellas o muy guapos, ¿verdad?, se acaban casándose con María Candelaria. Y a los 2 o 3 meses se divorcian y acaban, y viene el dicho que dice muy bien, la belleza fue su maldición, o su guapura fue la forma como él se enterró. No somos nosotros, ni el dinero que tengo en el banco, lo que Dios va a usar nada, Dios va a usar mi disponibilidad, mi actitud hacia Él. Heme aquí, Señor, no hay nada en mi vida bueno, no hay nada, no tengo nada que ofrecerte, Padre, haz todo en mi vida, tú, en mi negocio, en mi familia, yo no puedo solucionar mi matrimonio, mis hijos, hazlo tú, Señor, para que toda la gloria y toda la honra la reciba el Hijo de Dios. En cuarto lugar y finalmente, podemos permanecer en la actitud de disponibilidad mientras esperamos y respondemos obedientemente cuando Dios nos llame. En esta mañana muchos de ustedes vinieron con un corazón como el de 2 de Crónicas 16:9, un corazón recto. Dios te ha hablado esta mañana, tú ya no quieres averiguar más. En esta mañana le has dicho, Padre, basta, está clara tu voluntad, heme aquí, quiero seguirte. No le vas a mencionar ya nada como Moisés, lo vamos a ver la próxima clase, todas las excusas que dio Moisés,
porque Moisés era un hombre totalmente aplastado. Su orgullo intelectual, su carrera militar en Egipto, todo había quedado en el desierto sepultado. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés era una persona lista para la obra de Dios. Todo lo que te ha pasado en tu vida y a mi vida es y ha sido preparación para cosas grandes que Dios nos quiere confiar. Pero necesitamos tener ese corazón de decirle, Señor, he pecado, he hecho lo mal, no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. No puedo seguir odiando a mi esposo aunque tengo ganas de hacerle así en el cuello. Señor, no puedo. Si soy tu hija, no puedo guardar rencor contra nadie. No puedo seguir creyendo que robando en mi trabajo, o robando voy a prosperar, o transando a mis hermanos, o transando a la gente. Tengo que entender que no es el camino de la bendición. Lo tienes que entender hoy que Dios te está llamando. ¿Cómo le vas a responder? Depende de tu corazón y la forma como el Espíritu haya obrado en tu vida en esta mañana. Oremos. Como hijos obedientes, ya no se conformen a los deseos que antes tenían cuando vivían en su ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, vivan en temor, condúzcanse en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El Hijo de Dios tuvo que bajar del cielo a este mundo para que en una cruz, mediante su muerte y el derramamiento de su sangre, pudiera solucionar nuestro problema de pecado. La Biblia dice que no había otra manera en que el pecado fuera perdonado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Jesús e hiciere afrenta al Espíritu de verdad? Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios que vive. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das todos los días de volvernos a ti, de arrepentirnos, y si no hemos sido juzgados, ha sido por tu misericordia, que es más grande que los mismos cielos. En esta mañana, si has oído su voz y su llamado a la santidad, ven a Él. Deja tus pecados, pídele perdón a Dios en este momento, y Él será fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bendita fidelidad del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.